dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espella Anita, y hoy Agenda Nacional va a repasar la situación que tenemos preocupante con todos los riesgos que supone para el país la situación del vecino Haití. Aquí tenemos de primera intención la información que trae la prensa de la mañana, Listín Diario. Nuevas protestas en Haití contra el informe electoral. Vean esto. Dice que en algunos lugares hubo más votos que electores censados. Ya habíamos dicho aquí que iba a ser un fraude tratar de organizar unas elecciones con un sistema que se acababa de instalar a fines del mes de julio, intentando hacer unas elecciones parlamentarias en el mes de agosto, cuando esa computadora tenía que ser alimentada con los datos de los electores. No había tiempo. Bueno, pues todavía no ha habido el registro de esa población en condición de votar, y eso se presta a ser fraude, y eso es lo que está precisamente siendo objeto de protesta. Y se acusa a Martelly de haber manipulado los resultados aprovechándose de esa situación de la falta del registro. Dice: la capital de Haití afrontó ayer una segunda jornada de protestas callejeras en contra de los recientes resultados preliminares de las elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre, de las que aún resta una segunda vuelta. Este miércoles miles de opositores salieron en una primera protesta convocada por el Movimiento Nacional de la Oposición Popular, que apoya al candidato presidencial Jules Celestin, quien según información de medios locales estaría barajando la posibilidad de renunciar al balotaje. Esa marcha se convirtió en una manifestación de apoyo a Celestin, de rechazo a los resultados de acusaciones al gobierno por el estado policial en el que vive la capital y contra la reciente subida de algunos impuestos decretados por el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Bueno, esa policía que ha improvisado Haití, en combinación con la DEA, arrestó a unos venezolanos emparentados con la primera dama venezolana por narcotraficantes. Los arrestaron, lo montaron en otro avión distinto al el avión en que ellos llegaron, se lo llevaron a Estados Unidos, y allá están sujetos a lo siguiente. Dice aquí: sobrinos de Maduro pueden ser condenados a cadena perpetua. Oigan bien. Mientras el gobierno venezolano denunció ataques del imperialismo y la oposición, el ahijado y un sobrino del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, imputados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos, quedaron ayer detenidos sin fianza en Nueva York, a la espera de volver a comparecer ante el juez el 18 de noviembre. Efraín Antonio Campos Flores, ahijado del mandatario venezolano, y Francisco Flores de Freitas, sobrino suyo, etcétera, etcétera. Dice acá: para escuchar la confirmación de los cargos por conspiración para introducción de cocaína en Estados Unidos. Los imputados, que contaron con un traductor provisto por la corte, estuvieron acompañados de sus abogados, que están en constante comunicación, etcétera. Yo lo que me pregunto es cómo pueden estar sujetos a cadena perpetua cuando los narcotraficantes dominicanos van allá y al poco rato están de vuelta a disfrutar de su dinero. Obviamente eso tiene un pespunte político que no puede ser negado por los Estados Unidos. Allá los narcotraficantes dominicanos son tratados como si fueran diplomáticos, y aquí han vuelto a disfrutar de su dinero, mala vida. Pues escuchen lo siguiente:
En el programa de Julio Jacín, estaban entrevistando a Esteban Rosario. Esteban Rosario es un periodista que se ha dedicado a juzgar las finanzas de los ricos poderosos de este país y sus andanzas económicas. Él fue el autor del último libro contra los Vicini. Dice La Casa Vicini o el Grupo Vicini, el verdadero poder, en el cual incluso se quedó corto respecto de todos los aspectos de sus negocios en los cuales están involucrados. Ahora ha escrito un nuevo libro, que fue de eso se trató la entrevista que le hizo Julio Jacín, que nos proponemos comprar, porque él ahí hace revelaciones respecto de el lavado a que se han dedicado con el asunto del narcotráfico. Según lo que yo escuché en ese programa, él estima que a este país entran mensualmente 500 millones de dólares a la base, producto del narcotráfico. De quienes sean, vaya usted a saber. Puede venir del sur, de Colombia, de Venezuela, puede venir de las mismas operaciones de venta de los narcotraficantes dominicanos, puede venir de Haití. Haití es un narcoestado, lo es desde la época en que Jean-Bertrand Aristide fungía de presidente. Recuerden ustedes que los exiliados haitianos en República Dominicana denunciaron que Luis Álvarez Renta, desde el Baninter, era el banquero de Jean-Bertrand Aristide, donde se lavaban los millones que Jean-Bertrand Aristide percibía del narcotráfico haitiano. En Baninter. Y ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Eso fue cuando la gestión de gobierno de Hipólito Mejía. Bueno, pues Jean-Bertrand Aristide está de vuelta en Puerto Príncipe, en su mansión, y desde luego que está ahí involucrado con otros, y ese grupo de empresarios del proyecto Quisqueya, donde está metido Juan Vicini del lado dominicano, del lado haitiano está Marc-Antoine Acra, y ese señor es el dueño del embarque de azúcar que llegó a Miami acompañado de droga, y ahí cayó preso el hijo de Martelly, el cual él tuvo que ir a sacar de la cárcel poniendo una fianza de 5 millones de dólares. Esa es la vinculación con la que nosotros estamos comprometidos, este gobierno, y las negociaciones que se vienen haciendo con Martelly, con toda esa gente, y auspiciando desde el Palacio Nacional el proyecto binacional que encabeza del lado dominicano Juan Vicini. Narcotráfico. Pues la estimación que hace Esteban Rosario explica por qué, y yo lo pregunté muchas veces aquí, esa piececita, obviamente pequeña, en el marco de un negocio. Bueno, para eso cayeron presos los dos franceses, por el tráfico de droga, que primero hacía escala en Puerto Plata y ahora hacía escala más recientemente en Punta Cana, porque eso iba a Francia. Pues este es un punto de distribución en todas direcciones. Bueno, pues esa estimación decía la prensa que los activos de Oreganito, esa piececita insignificante de ese tinglado de negocio de droga,
tenía 10.000 millones de pesos. Y yo decía, por Dios, si esa pieza tan insignificante de ese tinglado tiene 10.000 millones de pesos en activos, ¿cuánto dinero sucio hay en la economía dominicana? Y yo dejaba la pregunta en el aire porque nadie me la contestaba, pero parece que me la va a contestar con su libro Esteban Rosario, que dice que aquí entran 500 millones de dólares mensuales por lavado de narcotráfico. Entonces esa es una situación que pone en realidad la suerte de este país en una situación de crítica o de crisis ya final, porque si nosotros no abordamos eso, y yo no escucho que nadie lo aborda entre los que están en el poder o entre los que aspiran a estar en el poder, no hay solución. ¿De dónde ustedes creen que salen los sicarios? Cuando se hacían los reportajes de la prosperidad urbana, del desarrollo asombroso de la capital de la República, yo les decía, observen que son edificios que están vacíos, porque el propósito de esos edificios no es satisfacer necesidades habitacionales del país. Están lavando dinero de narco. Y a todos los que estaban aplaudiendo la prosperidad económica que eso significaba, yo les decía, dejen que lleguen los dueños. Bueno, pues hace tiempo que están aquí los dueños de eso, junto con los mecanismos con los cuales ellos se desenvuelven, que son los sicarios. Entonces de eso se trata. Pero encima de eso ahora, con relación a esa vinculación con Haití, que se quiere llevar a su última expresión con una fusión de facto con Haití, en lo político y en lo económico. En lo económico es que está metido Vicini, junto con Margaret Twain Acra, pero en lo político están los agentes de la USAID que están en el Palacio Nacional, junto con los agentes que están del lado haitiano, sirviendo a los intereses del presidente o expresidente Bill Clinton, apoderándose de la riqueza minera de Haití, mientras que de este lado está el expresidente George Herbert Walker Bush, apoderándose de la riqueza minera de la República Dominicana. Entonces contra eso tenemos que luchar. Esa fue la denuncia que le hicimos al Papa, a su santidad, al Papa Francisco, denunciando la conspiración, la esencia, la verdadera esencia, y cómo los organismos internacionales estaban siendo utilizados para cumplir con esos propósitos. Pero ahora resulta que encima de todo, de los riesgos que tenemos en una frontera que no acabamos de cerrar, ahora tenemos riesgos de tipo de salud. Aquí dice la primera plana del listín: alerta ante brotes de cólera y Zika en República Dominicana. La Zika ya se manifestó en el CARICOM. Anoche lo percibimos en el internet. No se precisan cuáles de las islas, pero ya en varias de las islas hay Zika. Pero ese no es el problema. El problema es que tenemos cólera en Haití. Y oigan esta información de primera plana en el listín: 7 personas han fallecido en los últimos días por cólera en la comunidad haitiana Anse Pitre. Esa es la que está de frente a Pedernales. Pero ya había salido antes, en el mismo listín, una información donde se establece que en Pedernales, oigan esto, ingresan a 6 haitianos en centro por posible cólera. 6 haitianos que cruzaron por la frontera afectados con posible sospecha de cólera se encuentran recluidos en el hospital Helio Fiallo de aquí. Los médicos y enfermeros del centro asistencial atienden a pacientes de sectores de Pedernales con posibles dengue clásicos, diarrea y otros trastornos de salud, etcétera, etcétera. Es decir, que mientras allá, por falta de atención
médica. De acuerdo que aquí está el reportaje, 7 personas han fallecido ya. Sin embargo, han cruzado de este lado y tenemos 6 haitianos metidos en hospitales de Pedernales. ¿Por qué no se cierra la frontera? Bueno, porque parece que esa es una voluntad que se le quiere imponer por encima de toda consideración al pueblo dominicano. Bueno, pues los responsables están en el Palacio Nacional y tenemos un presidente que está comprometido con todo eso que se está haciendo y con todo lo que se está dejando de hacer en proteger no solamente la soberanía de la República, sino la salud del pueblo dominicano. Vamos a seguir la situación en el fin de semana. Volveremos el lunes, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nenito. Hasta luego.